momento de hablar sobre la reforma política en el nuevo Parlamento, hacer un análisis y por supuesto hablar de los plazos que son tan relevantes. Estamos en compañía de Percy Medina, representante en el Perú de Idea Internacional, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Percy? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Próximamente tendremos que entrar nuevamente, tenemos que retomar, abordar el tema de la reforma electoral, algo que candidatas y candidatos en su momento también han manifestado, han expresado esta voluntad, ¿no es cierto?, y apoyo a la reforma política. Sin embargo, ¿qué va a pasar con los plazos? Que es lo primero que habría que tener en claro, ¿no? Efectivamente, como sabemos, hay una norma que congela la legislación electoral en el año previo a una elección. Es decir, desde 365 días antes del día de la elección no se pueden hacer modificaciones a las normas. Y si se hacen modificaciones, esas modificaciones rigen para el siguiente proceso electoral. Que no se aplicarían entonces para las elecciones de 2021. Exacto. O sea, si por ejemplo después de la primera semana de abril del 2020 se hicieran modificaciones, de acuerdo con esta norma, que es el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, esas modificaciones regirían recién para la siguiente elección. Entonces, ¿cuál es la primera demanda, que es casi obvia? Es que se pueda flexibilizar esa norma, estableciendo una disposición transitoria que señale que para esta única ocasión, esa norma de inmodificabilidad de reglas electorales o estabilidad de reglas electorales se acorta de 1 año, por ejemplo, a 6 meses. Entonces, eso daría al Congreso la posibilidad de trabajar las reformas electorales y de la legislación de partidos, no solamente por 1 mes, sino por unos 7 meses. Así es. ¿Y por qué por 1 mes? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría próximamente a partir de marzo? ¿En qué momento tendríamos la mesa directiva? Bueno, hay que ver cuándo es que los resultados pueden ser proclamados, ¿no? Porque en este momento están ya en el cómputo final, están por encima del 95%, faltan algunas pocas actas, pero puede haber actas que han sido impugnadas. Entonces, esas actas tienen que pasar por el proceso de una revisión en los jurados electorales especiales, que es la primera instancia, si eso va en apelación, en fin. Entonces, puede tomar algunas semanas hasta que el jurado puede tener los resultados al 100%, y una vez que los tiene, lo que hace es proclamar a los candidatos y candidatas, es decir, dice, estas 130 personas son las personas que han sido elegidas. Les entrega una credencial y con esa credencial van al Congreso para iniciar el proceso de toma de posición de cargo, ¿no? Entonces, eso puede tomar algún tiempito antes de que este grupo de elegidos ya puede constituirse en un grupo de trabajo. Y evidentemente en las semanas que quedarían hasta abril de ese año no podría avanzarse y revisarse todo lo pendiente sobre la reforma política. Ahora algunos de repente ciudadanos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué necesitamos y por qué hay tanta urgencia en entrar de nuevo en esta reforma? Quizá algunos piensan pues que hay cosas que ya han salido, porque claro, puede haber confusión en base a algunas cosas que se han aprobado a medias y que están pendientes. Y es exactamente lo que tú señalas, es el diagnóstico, ¿no? Hay cosas que se aprobaron, con lo cual se avanzó muy bien. Hay cosas que se aprobaron a medias, ¿no es cierto?, que quizá hay que completar, y hay cosas que ni siquiera se discutieron. Entonces vale la pena, frente a los dos últimos tipos, tomar acción. Es decir, las cosas a medias, completarlas. Por ejemplo, en materia de financiamiento, se avanzó algunas cosas, ahora hay un delito de financiamiento ilícito en el Código Penal, pero no se avanzó con que haya sanciones políticas, no se avanzó con que la OMPE tenga la facultad de cobrar coactivamente las multas. Sanciones políticas frente al financiamiento ilegal. Exactamente. No se avanzó tampoco frente a la posibilidad de que la OMPE pueda requerir información a determinadas instituciones, cruzar información, cuál va a ser la labor de la UIF, en fin, ahí hay un marco de cosas que hay que discutir. En materia, por ejemplo, de franja electoral, se avanzó con que ya no se puede contratar publicidad en radio y televisión, con lo cual se va a buscar una mayor equidad en la campaña, pero no se avanzó en desarrollar una alternativa a la franja que teníamos, que no está funcionando, que es un modelo de los años 80, en fin. Entonces, para dar simplemente 2 ejemplos de cosas en las que hay que trabajar. En materia de democracia interna, lo mismo, ¿no? Se han aprobado las primarias abiertas, pero ahí hay muchísimo que desarrollar. En eso que mencionas, ¿no? En las primarias, por ejemplo, ¿es válido regresar a aquello que se ha discutido ya, que incluso se ha aprobado, pero que podría reajustarse, ¿no? Para que las reglas del juego, por ejemplo, sean iguales para todos los partidos políticos y no haya esta benevolencia con partidos que ya están inscritos y que no tengan que ir necesariamente a primarias, ¿no? En el Congreso, que se disolvió el 30 de septiembre, se aprobó una norma, digamos, transitoria, ¿no? Extraña, que establece que en el año 21
lo que debe ocurrir es que los partidos que ya tenían inscripción al momento de aprobar esa norma no van a ser primarias abiertas, sino elecciones internas, y solamente habrá una primaria confirmatoria. Los nuevos partidos, que todavía no hay ninguno, quizás se crearán algunos en los próximos meses, eso sí tendrían que pasar por primarias. Entonces, es una cosa extraña. Y confusa para el elector, finalmente, ¿no? Además de quizá injusta para aquellos que quieren participar activamente de la política. Y genera además una desigualdad, ¿no? No hay ninguna razón para que los antiguos tengan un régimen y los otros tengan otro. Entonces, quizá hay que homologar eso y poner un mecanismo más sencillo. ¿Sería válido regresar además también a el carácter progresivo que se le va a dar a la paridad según la norma? O sea, que fue un festejo en su momento también, ¿no? Pero lo que se plantearía justamente es eliminar esa disposición transitoria y hacer la paridad y la alternancia efectivas ya, lo cual supone también la eliminación del voto preferencial. Ahí está. Es un gran pendiente. Que es un gran pendiente. Y discutido, ojo, no solamente por el Congreso que fue disuelto, sino desde hace muchos años, ¿no? Como propuesta de los especialistas. Entre otros temas, ¿qué pasa con aquellos electores peruanos residentes en el extranjero? Que también tiene que ser una de las primeras soluciones, que quedaron fuera además. Bueno, ahí el tema es un poco más complejo, ¿no? Porque los electores en el extranjero votan en la circunscripción de Lima. ¿Por qué razón? Por ninguna razón. Podían haber votado en cualquier circunscripción porque nadie piensa que todos los electores del extranjero son necesariamente han salido de Lima, ¿no es cierto? Y tienen que ser representados por electores. Quizá el criterio es que como es la circunscripción más grande, es donde más fácilmente pueden entrar. Es un bolsón más o menos importante, que equivale más o menos a 3 o 4 escaños. Entonces la propuesta sería crear una circunscripción especial de peruanos en el extranjero, que hay que discutirla, es un tema complejo, ¿no? Como ocurre en Ecuador, por ejemplo, como ocurre en Colombia, o sea, no es un tema extraño, ocurre en algunos países del mundo, Ecuador y Colombia son ejemplos, ¿no? Y que estos peruanos y estas peruanas que están en el extranjero tengan representantes a los cuales dirigirse directamente, porque si no, en el ámbito de Lima, que es muy grande, 36, es como que tienen representantes, pero nadie tiene propiamente uno, ¿no? Incluso hay la propuesta, que no sé si alcanzará el tiempo, de partir Lima. O sea, de que Lima no sea una mega circunscripción de 36, sino que sean, por ejemplo, 6 circunscripciones de 6. ¿No? Claro, para una mejor representatividad. Exacto. Entonces Lima Norte tendría representación, Lima Sur, etc. Ahora, eso va más fácilmente ligado, por ejemplo, a una bicameralidad, porque haría de la Cámara Baja una Cámara, digamos, más territorial, más cercana a la gente, en fin, pero garantizaría que haya una Cámara Alta, un Senado, de una visión nacional, donde quizá las circunscripciones sean más grandes, macrorregiones, por ejemplo, ¿no? Entonces eso le da también mayor proporcionalidad. ¿Y cuál sería el camino para retornar a este gran tema de la bicameralidad, luego del referéndum, luego de lo acontecido, ¿no? Y rumbo, por supuesto, al Bicentenario? Bueno, como sabemos, la bicameralidad fue rechazada en un referéndum, y eso hace difícil políticamente reintroducir el tema, pero hay que tener en cuenta que la bicameralidad fue rechazada porque tenía un elemento adicional, no era la bicameralidad pura, era la bicameralidad la que mencionaste. con un elemento que la hacía intragable para muchos de los que promovían la propia bicameralidad. Entonces, eliminado ese elemento y vueltas las cosas a su origen para que se discuta solamente el hecho de tener 2 cámaras, además bien diseñadas, etcétera, quizá la propia gente estaría más dispuesta a apoyarlo. Muy bien. ¿Cuál debería ser la reacción del ciudadano, la conexión que debe tener con el Parlamento, si es que de empezar ya a trabajar se discutiesen temas quizá ajenos a la reforma política? Que es una posibilidad también, porque entre las propuestas no todo tenía que ver con lo pendiente. Bueno, en realidad el Congreso tiene solamente 15 o 16 meses por delante, y si no tiene una agenda precisa, lo más probable es que se pierdan en una serie de discusiones y al final no logren nada. Entonces, ojalá que prime la cordura, yo espero que sea así, y que los parlamentarios y las parlamentarias, bueno, se pongan de acuerdo en puntos mínimos. Siempre se pueden ver otros temas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los puntos mínimos en los cuales se quiere avanzar de acuerdo, de consenso? No quiere decir que va a haber acuerdo en todos los temas, pero sí que debe haber acuerdo en que esos temas hay que discutirlos prioritariamente.
Entonces, si es así y con un cronograma, porque sin cronograma esto no avanza, deberían enfocarse ojalá en los temas pendientes de la reforma política, de marcos generales de integridad y de algunas de las cosas adicionales que el conjunto de las bancadas consideren relevantes. Muy bien, consensos y acuerdos entonces es lo que se espera pues del nuevo Parlamento para abordar lo más importante, lo que necesita el país, la reforma política. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Percy, por habernos acompañado. Hemos conversado con Percy Medina.